Antes de empezar, necesito que entiendas algo. Esto no es entretenimiento. Lo que voy a contarte no es ficción creada para asustarte antes de dormir. Es un testimonio. Una confesión enviada por alguien que, como tú, creía que ciertas cosas solo existían en películas. Alguien que trabajaba, pagaba facturas y vivía una vida completamente normal. Hasta que dejó de serlo. Si decides seguir escuchando, acepta esto: hay cosas en el mundo que no necesitan ser comprendidas para destruirte. Y algunas historias nunca deberían haber sido contadas. Pero aquí estoy, compartiéndola contigo. Porque quizá ya sea demasiado tarde para mí. Mi nombre no importa. Trabajo en archivos municipales. Burgos, España. Un trabajo tranquilo. Polvoriento, silencioso, olvidado. Paso mis días entre documentos viejos, actas de defunción, registros de propiedades que ya no existen. Gente que murió hace 100 años. Edificios demolidos. Calles renombradas. Nunca fui supersticioso. Nunca creí en fantasmas, en maldiciones, en leyendas urbanas. Para mí, la muerte era solo papel. Tinta seca. Un trámite administrativo. Hasta que encontré el expediente. Fue un martes. Recuerdo el día porque llovía. Siempre llueve cuando algo cambia, ¿verdad? Me pidieron catalogar una serie de documentos antiguos que habían traído de un convento cerrado. Santa María de las Sombras. Nunca había oído hablar de él. Y eso ya era raro. Conozco cada iglesia, cada ermita, cada capilla abandonada de la provincia. Pero este convento no aparecía en ningún mapa. Los documentos estaban en mal estado. Manchados. Algunos con bordes quemados. Olían raro. No a humedad. A otra cosa. Algo metálico. Algo dulzón. Empecé a leer. Actas del siglo XVII. Declaraciones de monjas. Confesiones. Y todas hablaban de lo mismo. Un hermano que llegó una noche de invierno. Sin nombre. Sin pasado. Pidiendo refugio. Las monjas lo acogieron. Porque así lo mandaba Dios. Pero algo en él no estaba bien. Las primeras semanas fueron normales. El hermano trabajaba en silencio. Rezaba solo. Comía poco. Muy poco. Tanto que las monjas empezaron a preocuparse. Le ofrecían pan, sopa, carne. Él sonreía. Decía que ayunaba por penitencia. Pero en las declaraciones hay algo más. Una monja escribió: no come porque no puede. Otra: lo vi mirando mi cuello mientras rezábamos. Y otra más: tiene los dientes afilados. En ese momento, no le di importancia. Pensé que eran exageraciones. Miedos de mujeres encerradas en un convento frío. Pero seguí leyendo. Porque algo en mí necesitaba saber. Y esa necesidad fue mi error. Hay un documento que no debería existir. Está escrito en letra diferente. Temblorosa. Manchado de algo oscuro. Dice: el hermano no duerme. Lo vigilamos desde la ventana del coro. Permanece inmóvil en su celda. Durante horas. Sin parpadear. Sin respirar. Y cuando amanece, sonríe. Cerré el archivo. Apagué la luz. Me fui a casa. Pero esa noche no pude dormir. Porque seguía viendo esa frase. Sin respirar. Volví al día siguiente. Y al siguiente. Y al siguiente. No podía parar. Los documentos se volvieron más oscuros. Más específicos. Las monjas empezaron a desaparecer. No todas a la vez. Una cada pocas semanas. Primero, la hermana Catalina. Encontrada en su celda. Pálida. Fría. Con 2 marcas en el cuello. El médico dijo que fue un ataque al corazón. Pero las otras monjas escribieron la verdad. Tenía los ojos abiertos.
Y estaba sonriendo. Luego, la hermana Isabel. La hermana Dolores. La hermana Ana. Todas iguales. Todas con marcas. Todas sonriendo. El convento empezó a vaciarse. Y el hermano seguía allí. Rezando. Ayunando. Sonriendo. Dejé de dormir bien. Empecé a soñar con él. Con su cara que nunca vi. Con su voz que nunca escuché. Pero en los sueños, lo conocía. Y él me conocía a mí. Me hablaba en un idioma que no existe. Y yo entendía cada palabra. Decía, tú también estás marcado. Me despertaba sudando. Con frío. Con la sensación de que alguien me observaba desde la oscuridad. Empecé a revisar mi cuello en el espejo. Cada mañana. Cada noche. Buscando marcas. Buscando pruebas. Nunca encontré nada. Pero la sensación no se iba. Un día encontré algo diferente. No era un acta. No era una confesión. Era un dibujo. Hecho con carbón. O con sangre seca. No estoy seguro. Mostraba una figura de pie. Delgada. Muy delgada. Con los brazos extendidos. Y la boca abierta. Demasiado abierta. Alrededor de la figura, símbolos. Círculos. Líneas cruzadas. Letras que no reconocí. Latín antiguo, quizá. O algo más viejo. Le hice una foto con el móvil. No sé por qué. Quizá porque necesitaba pruebas. Quizá porque ya estaba demasiado metido. Esa noche, la foto desapareció de mi teléfono. No la borré. No la moví. Simplemente, ya no estaba. Empecé a ver cosas. Pequeñas. Sutiles. Una sombra en el pasillo del archivo que no debería estar ahí. Un susurro cuando estaba solo. El olor metálico y dulzón que aparecía sin razón. Mis compañeros no notaban nada. Seguían trabajando. Hablando de fútbol, de vacaciones, de series. Yo solo pensaba en el hermano. En las monjas muertas. En las marcas en sus cuellos. Y en una pregunta que no podía quitarme de la cabeza. ¿Por qué dejó de alimentarse? Busqué ayuda. No con un psicólogo. No con un cura. Con alguien que estudia estas cosas. Un historiador local. Especializado en leyendas medievales. Le conté todo. Me escuchó sin interrumpir. Y cuando terminé, me miró con algo en los ojos. No era sorpresa. Era reconocimiento. Me dijo. El convento de Santa María no fue cerrado por falta de monjas. Fue sellado. Desde dentro. Le pregunté qué quería decir. Me explicó que, según registros eclesiásticos ocultos, las últimas monjas que quedaban vivas sellaron las puertas con ladrillos. Se encerraron. Con el dentro. Dejaron instrucciones claras. Nunca abrir. Nunca excavar. Nunca recordar. Le pregunté qué pasó después. Me dijo. Nadie lo sabe. El convento fue olvidado. Borrado de los mapas. Hasta que alguien encontró los documentos. Hasta que yo los encontré. Volví a casa esa noche sintiendo algo nuevo. No miedo. Culpa. Porque ahora entendía. Los documentos no deberían haber salido de allí. No deberían haber sido leídos. Y yo los había leído todos. Había escrito notas. Había hecho copias. Había abierto algo que estaba cerrado. Y ahora él lo sabía. Perdí mi trabajo 2 semanas después. No me despidieron. Renuncié. Porque ya no podía entrar al archivo. Cada vez que cruzaba la puerta, el aire se volvía denso. Pesado. Como si algo invisible me apretara el pecho. Mis compañeros empezaron a evitarme. Decían que me veía mal. Que hablaba solo. Que me quedaba mirando las paredes. Quizá tenían razón. Dejé de salir. Dejé de contestar llamadas. Dejé de comer bien.
porque cada vez que intentaba comer, sentía náuseas. Como si mi cuerpo rechazara el alimento. Como si estuviera ayunando. Una noche me desperté en el suelo de mi habitación. No recuerdo haberme levantado. No recuerdo haber caminado. Pero estaba allí, de pie frente al espejo, con la boca abierta, mirándome los dientes, tocándomelos, buscando algo, buscando que estuvieran afilados. Me asusté tanto que grité. Y al gritar, vi mi reflejo. Y por un segundo, solo por un segundo, no era yo. Volví al historiador. Le supliqué que me ayudara, que me dijera cómo detener esto, cómo cerrar lo que había abierto. Me miró con pena, y me dijo algo que nunca olvidaré. No se puede cerrar. Solo se puede pasar. Le pregunté qué significaba eso. No respondió. Solo me entregó un papel doblado. Y me dijo, léelo cuando estés listo para entender. Tardé 3 días en abrirlo. Porque sabía que una vez que lo leyera, no habría vuelta atrás. Finalmente lo hice. Decía, el hermano no es un vampiro en el sentido tradicional. No necesita sangre para sobrevivir. Necesita el acto, la alimentación, el ritual. Pero algo le impidió completarlo. Una maldición. Un voto roto. Un castigo divino. Y desde entonces, vive en un estado de hambre eterna. Incapaz de morir. Incapaz de alimentarse. Incapaz de parar. Busca a alguien que complete el ritual por él. Alguien que lea su historia. Que entienda su hambre. Y que la herede. Dejé caer el papel. Porque ahora lo entendía todo. Las monjas no murieron porque él las alimentara. Murieron porque él intentó. Y falló. Cada vez. Una y otra vez. Y esa frustración, ese hambre insatisfecha, se quedó atrapada en los documentos. Esperando. Esperando a alguien como yo. Ahora tengo hambre. Todo el tiempo. Pero no de comida. De algo más. Algo que no puedo nombrar. Me despierto en mitad de la noche con la boca seca. Con ganas de morder. De succionar. De completar algo. Miro a la gente en la calle. Y veo sus cuellos. Veo el pulso bajo la piel. Y siento envidia. Porque ellos pueden vivir. Y yo estoy atrapado. Entre el hambre y la incapacidad. Entre el deseo y la maldición. Igual que él. Intenté quemar los documentos. Los saqué del archivo antes de irme. Los llevé a un descampado. Los rocié con gasolina. Encendí la cerilla. Y ardieron. Vi cómo las páginas se retorcían. Cómo las palabras desaparecían. Cómo todo se convertía en ceniza. Sentí alivio. Por un momento. Hasta que llegué a casa. Y los encontré sobre mi mesa. Intactos. Como si nunca los hubiera tocado. Ya no lucho. Ya no busco soluciones. Porque entiendo que no las hay. El hermano sigue allí. En el convento sellado. O en algún lugar entre este mundo y el siguiente. Y yo soy su eco. Su sombra. Su heredero. Comparto esta historia no porque quiera asustarte. Sino porque necesito que alguien más sepa. Que alguien más entienda. Que el hambre que no puede ser saciada es peor que la muerte. Hay noches en las que siento que no estoy solo. Que alguien está de pie junto a mi cama. Mirándome. Esperando. No es el hermano. No exactamente. Es algo más. Una presencia. Un eco de todos los que vinieron antes. Las monjas. El hermano. Otros que leyeron los documentos y no pudieron resistir. Todos atrapados en el mismo ciclo. Todos hambrientos. Todos incapaces de alimentarse. Y ahora yo soy parte de eso. Intenté irme de Burgos. Compré un billete de tren. Hice una maleta. Cerré la puerta de mi piso. Y caminé hacia la estación.
Pero con cada paso, el aire se volvía más pesado. Mis piernas más lentas. Como si algo invisible me arrastrara hacia atrás. Llegué a la estación. Subí al tren. Me senté. Y cuando el tren empezó a moverse, sentí un dolor en el pecho. Tan fuerte que no podía respirar. Como si algo me estuviera desgarrando desde dentro. Bajé en la siguiente parada. Y volví caminando. Y el dolor desapareció. Porque ya no puedo irme. Estoy atado a este lugar. A estos documentos. A este hambre. Anoche soñé con el convento. Lo vi como debió ser hace siglos. Las monjas caminando por los pasillos. Rezando en la capilla. Y él, en la última fila. Con la cabeza inclinada. Las manos juntas. Pero cuando levantó la mirada, vi su cara. Era mi cara. He estado investigando por mi cuenta. Leyendo todo lo que puedo sobre vampiros. No los de las películas. Los reales. Los de las leyendas antiguas. Y encontré algo. En muchas culturas, el vampiro no es un monstruo que bebe sangre. Es un ser que no pudo morir correctamente. Alguien que dejó algo sin terminar. Un deseo. Una promesa. Un pecado. Y ese algo incompleto lo mantiene atrapado. Hambriento. No de sangre. Sino de conclusión. De cierre. De paz. Pero el hermano nunca encontró paz. Porque algo le impidió completar su naturaleza. Quizá fue la fe. Quizá fue el arrepentimiento. Quizá fue Dios. No lo sé. Pero lo que sí sé es que ese hambre insatisfecha no desaparece. Se transfiere. Se hereda. Se comparte. Y ahora es mía. He empezado a notar cambios. Pequeños. Sutiles. Mis dientes no están afilados. Pero los siento diferentes. Más sensibles. Como si quisieran serlo. Mi piel está más pálida. Más fría. La gente me pregunta si estoy enfermo. Les digo que solo estoy cansado. Pero es mentira. No estoy cansado. Estoy vacío. Y ese vacío duele más que cualquier enfermedad. Perdí la noción del tiempo. No sé qué día es. No sé cuánto hace que renuncié. No sé cuándo fue la última vez que hablé con alguien. Solo sé que el hambre crece. Y que cada noche es un poco peor. Cada noche me despierto con la boca abierta. Con ganas de morder algo. Alguien. Pero no puedo. Porque sé que si lo hago, si completo el ritual, me convertiré en él. Completamente. Y ya no habrá vuelta atrás. Esta mañana me miré al espejo. Y no parpadeé. Durante 5 minutos. 10. 15. No sentí la necesidad. No sentí el impulso. Mis ojos simplemente se quedaron abiertos. Como los suyos. He tomado una decisión. Voy a volver al lugar donde todo empezó. Al convento. No sé si sigue en pie. No sé si podré encontrarlo. Pero tengo que intentarlo. Porque quizá, solo quizá, si vuelvo allí, podré cerrar el ciclo. Podré liberarme. O al menos entender. Entender por qué él no pudo alimentarse. Y por qué yo tampoco puedo. Salí esta madrugada. Caminé durante horas. Siguiendo mapas antiguos. Indicaciones vagas. Rumores. Y finalmente, lo encontré. No es un convento. No ya. Es solo ruinas. Paredes derruidas. Piedras cubiertas de musgo. Silencio. Pero hay algo. Una entrada. Sellada con ladrillos. Como dijo el historiador. Y en los ladrillos, grabado a mano. Aquí duerme el hambre eterna. No debería haber entrado. Lo sé. Pero lo hice. Rompí los ladrillos con una piedra. Tardé horas. Hasta que abrí un hueco lo suficientemente grande. Y entré. La oscuridad era total. Usé la linterna del móvil. El aire olía a tierra mojada. A humedad.
a ese olor metálico y dulzón. Caminé por un pasillo estrecho. Las paredes estaban llenas de marcas, arañazos, como si alguien hubiera intentado salir o entrar. Al final del pasillo, una puerta de madera, podrida. La empujé y se abrió. Era una celda pequeña, sin ventanas, sin muebles, solo una cruz en la pared, invertida, y en el suelo, unas cadenas, oxidadas, rotas. Me arrodillé y las toqué, y sentí algo, una conexión, un recuerdo que no era mío. Vi al hermano, encadenado, hambriento, llorando, rezando, suplicando, no por sangre, sino por perdón, por liberación, por la muerte que no llegaba. Entendí todo. El hermano no era un monstruo, era una víctima, víctima de su propia naturaleza, víctima de una maldición que no eligió. Intentó resistir, intentó ayunar, intentó rezar, pero el hambre no desaparece con fe, solo crece. Y cuando intentó alimentarse, algo lo detuvo. Dios, el demonio, su propia conciencia. No importa. Lo que importa es que quedó atrapado entre dos mundos, entre la vida y la muerte, entre el hambre y la culpa. Y esa trampa, ahora es mía. Salí del convento al amanecer, pero algo cambió, porque ahora sé la verdad, y la verdad no te libera, te condena. He vuelto a casa, pero no es mi casa ya, es solo un lugar donde existo, donde espero. ¿Espero qué? No lo sé. Quizá la muerte, quizá la locura, quizá el momento en que el hambre sea tan fuerte, que ya no pueda resistirme, y muerda, y falle, y me convierta en él, completamente. Si estás escuchando esto, si has llegado hasta aquí, entonces ya es tarde, porque ahora tú también sabes. Sabes del hermano, sabes del hambre, sabes de la maldición. Y eso es suficiente. El conocimiento es contagio. La historia es la trampa. Y tú acabas de caer. No sé cuánto tiempo me queda. No sé si mañana me despertaré siendo yo, o siendo él, o siendo algo peor. Pero sé que el hambre sigue creciendo, y que cada día me cuesta más resistirla. He empezado a soñar con gente, con rostros que no conozco, con cuellos que palpitan, con sangre que nunca probaré, porque esa es la maldición. No la sed, sino la imposibilidad de saciarla. No el hambre, sino la certeza de que nunca terminará. Y quizá esa sea la verdad sobre los vampiros, que no son monstruos que cazan, sino víctimas que sufren, atrapadas en un ciclo eterno, de deseo, de culpa, de hambre, sin principio, sin final, solo hambre. Si esto te ha inquietado, si sientes algo extraño al escucharlo, quizá no sea casualidad, quizá ya estés marcado, quizá el hambre ya haya empezado. Y si es así, no luches, no tiene sentido, solo acepta. Acepta que hay cosas en este mundo que no pueden ser vencidas, solo heredadas, solo compartidas. Y ahora tú eres parte de esto, igual que yo, igual que él, igual que todos los que vinieron antes, y todos los que vendrán después. El hambre no termina, solo se transmite, y tú acabas de recibirla. Buenas noches. O quizá ya no haya más noches buenas, solo hambre, eterna, insaciable, tuya.